Y nos vamos a, creo que está Guadalupe Correa en Nueva York, que estás, Lupita, en Nueva York. Nos vamos a conectar contigo hasta allá. Bienvenida a los periodistas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer verlos a ustedes, a Álvaro y a ti, Alejandro. Estoy en Chihuahua. No estoy en Nueva York hoy, pero estoy en Chihuahua. Ah, pues qué bien. Mejor Chihuahua que Nueva York para empezar. Pues sí. Eso sí. Muy bienvenida una vez más, Guadalupe Correa Cabrera. Pues una de las pocas personas que pudieron platicar, entrevistar a Genaro García Luna antes de ser detenido y luego declarado culpable y finalmente sentenciado a más de 38 años de cárcel. Ya platicamos en otra ocasión con Lupita sobre aquel encuentro, pero a la luz precisamente de la sentencia a Genaro García Luna por 5 cargos de narcotráfico y las reacciones particularmente de Felipe Calderón que ha generado, ¿qué evaluación haces en retrospectiva, Lupita, sobre el caso específico de Genaro García Luna y Felipe Calderón? Es una pregunta muy interesante, muy importante, que me la hago también yo misma. Pues me la he hecho por mucho tiempo. Yo me imagino que alguien que tuvo tanto contacto, su secretario de Seguridad Pública, el hombre fuerte, a quien le diste tanta responsabilidad, tanta confianza. Yo creo que conocías muchas cosas de él. ¿Por qué nunca se dio cuenta? Hubo muchas cosas que se decían de él, no solamente en Estados Unidos, en México, y bueno, él dijo que no había pruebas verificables. Roberta Jacobson también tuvo ese conocimiento, Tomás Ángeles de Aguajare, en una entrevista que también tuvimos la oportunidad de hacer para los 2 libros, más bien el libro de La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias. Realmente en estos dos libros veíamos esta cercanía, ¿no? Y esta importancia de Felipe Calderón. Pero a mí, mi pregunta es esta: ¿era Genaro García Luna un narcotraficante? ¿O Genaro García Luna fue una persona que hizo mucho daño y sí tenía estas 2 vidas de las que habló el juez Kogan? Fue una época que pasaron muchas cosas, ¿no? Todos estos montajes, él tenía acceso a muchísimo dinero. Es una realidad que en paraísos fiscales se encontró el dinero. O sea, eso no es una mentira. ¿De dónde venía ese dinero? ¿Venía de todos los recursos que se le dieron, toda la confianza que se le dio durante esa administración? ¿O venía de dinero que le dio el Chapo Guzmán? ¿O de las 2 partes? A mí lo que me llama la atención es que en México no tengamos más investigaciones que nos hagan ver de dónde vino tanto dinero que se encontró en paraísos fiscales y que se asuma que vino del Chapo Guzmán. Y que en Estados Unidos no se hayan presentado las pruebas materiales y todo el juicio esté construido a partir de testimonios de testigos protegidos. Aquí hay algo muy complicado porque sí, no se puede probar y no puede probar García Luna que tenía tanto dinero, que tuvo acceso también a los contratos, más bien que dio acceso a contratos y que probablemente, como pasa muchas veces en la administración pública, tuvo dinero, sí. Y que Felipe Calderón sabía de eso y de otras cosas, me imagino que también. Pero me queda esa pregunta: ¿dónde están las pruebas materiales que supuestamente recopiló el Departamento de Justicia, los fiscales en Estados Unidos, por más de 1 año, y que supuestamente retrasaron el juicio de Genaro García Luna? Pero también están, por otro lado, todos estos avionazos que se dieron, los 2 avionazos, ¿no? El de 2008, el de 2011, muchas cosas que nos dejan muchas dudas, ¿no? Obviamente la operación Rápido y Furioso, que también
A mí siempre ha sido, yo siempre he sido muy crítica de la investigación que hizo Gers Manero con relación a Rápido y Furioso, porque la primera versión era que México no sabía, que Estados Unidos la había hecho sin el conocimiento del gobierno mexicano, y después supuestamente se hizo con el conocimiento de Genaro García Luna, ¿no? Pero en realidad fue una operación que hizo Estados Unidos, y fue Estados Unidos al que tenemos. Eric Holder es el que tenemos, ya estuvo en el banquillo de los acusados, ¿no? O sea, hay tantas cosas que no se han investigado de Genaro García Luna. Y eso sí, Felipe Calderón no podría no saber todo lo que se decía de esta persona, pero solamente vinculado con el Chapo, o es una persona extremadamente corrupta. ¿Cómo hizo su dinero? ¿Y por qué Estados Unidos tampoco sabía nada de él cuando colaboraron de manera tan cercana con él? El FBI, la DEA, y todos los think tanks y tantos servidores públicos estadounidenses a los más altos niveles. ¿Por qué nada más? O sea, realmente Felipe Calderón no sabía, pero tampoco los estadounidenses que colaboraron con él 6 años. Es algo... Sí. Efectivamente, hay un hueco que no lo han llenado ni las autoridades de Estados Unidos ni las de México. Y es muy fácil o medianamente fácil de ubicar o de entenderlo si analizamos las investigaciones que hay de México sobre todo, porque las de Estados Unidos con respecto al dinero nunca se presentaron. En realidad no se presentó ninguna investigación con respecto al dinero. México sí tiene ubicado claramente cuál fue la ruta del dinero, o sea, son tránsitos tremendos. Por ejemplo, claro, lo que decía Pablo Gómez, ¿no? Contratos, sacas el dinero, lo pones en un paraíso fiscal, de ahí lo regresas del paraíso fiscal y luego lo siembras como en una cantidad importante de cuentas y luego regresas y, o sea, esa parte digamos que quien se hizo su tarea, creo yo, fue Pablo Gómez y la UIF. Esa parte yo la tengo más o menos clara, porque sí, y no es menor, pero son los contratos, Lupita. Estamos hablando de dinero que es posible perseguir, porque salieron de una cuenta, entraron a otra y luego se fueron a otra. Donde yo he tenido, y lo he expresado aquí, siempre dudas, es con respecto al dinero que no sabemos cómo se ingresó al sistema financiero, si es que se ingresó, porque tampoco tenemos conocimiento de que ese dinero se haya ingresado. O sea, Genaro García Luna tiene muchas cuentas con los Weinberg y con sus cuentas personales y de repente una fortuna maravillosa, etcétera, pero se justifica en contratos públicos y en contratos que se hicieron. Pero el dinero, por ejemplo, que se supone recibió del Chapo Guzmán o de otros criminales, nadie lo muestra, nadie dice dónde está. Ni Pablo Gómez, por este lado, que sí tiene una investigación del dinero que es traqueable, digamos. Público. Por contratos. Pero no del dinero que es de donde... Yo he oído versiones, pero nada más versiones, de muchos, incluso de biógrafos, habría ido a dar incluso la campaña de Margarita Zavala y de Felipe Calderón para formar México Libre. Yo hasta eso he escuchado, pero ¿dónde están las pruebas? Efectivamente. ¿Dónde están las pruebas? Lo que sabemos es que ese señor no puede probar la riqueza que tiene. Y yo quisiera preguntarle a los fiscales de los Estados Unidos, porque ellos decían que tenían 1 millón de copias de hojas con pruebas y tenían videos, tenían audios, tenían estas pruebas materiales que nunca presentaron. ¿Por qué no las presentaron? ¿Por qué terminó el juicio antes? A mí me queda claro que era una persona corrupta porque tenía acceso a cuantiosísimos recursos. Y les voy a decir una cosa, que ya lo dije, pero creo que lo quiero volver a decir. Cuando yo hablé con él, a mí me parecía que es una persona tan aspiracionista, igual que Felipe Calderón. Fue a Harvard y se creía que los americanos eran lo mejor que le podían pasar. Los trataban a ellos como empleados, pero ellos sentían que eran sus únicos amigos, que les dejaban entrar hasta la cocina. Lo escuchabas hablar a Genaro García Luna mal de todos. Inclusive un poco mal hasta de quien fuera su jefe. De todos tenía una crítica, pero a los estadounidenses los trataba como amigos. Decía que era que John Philly era un tipazo,
Todos ellos eran unos tipazos. ¿Tú crees? Bueno, a veces pensaría, es pura especulación porque no sabemos, no tenemos las pruebas materiales. Yo diría, teniendo tanto dinero, teniendo tanto prestigio, pasando y llegando a los think tanks de Washington, donde lo recibían, pues yo creo que haberle recibido en el maletín casi dinero del Chapo Guzmán, pues no creo que, no sé, me parece como a veces difícil de entender cuando tenía acceso a tantos recursos por los contratos que estaba dando, el tema de los penales, la plataforma México, tenía todo este dinero para profesionar a la policía, para hacer de la policía algo distinto que prometió él mismo. Y contaba con toda la confianza del presidente. Entonces, bueno, lo único que me pregunto es, ¿dónde están esas pruebas? Que hubo 2 avionazos y a mí me llamó muchísimo la atención la escena de los avionazos. Ahí fue él se portaba muy bien con nosotros y con todos los que, bueno, yo no soy gringa, pero todos los estadounidenses, bueno, sí soy ahora estadounidense, los estadounidenses que con los que él quería venderle su plataforma de datos, ¿no? Lo de GLAC, se portaba muy bien, de verdad que hasta le hacía así, te decía, con una deferencia, de verdad, esta gente que es tan aspiracionista, pero también pues, tan pequeña, ¿no? Pero con ellos se portaba muy bien. Yo a veces pienso y digo, de verdad, habrá sido o sea, habrá creído tanto que trabajaba tan cerca con el FBI y la DEA que habrá recibido el dinero o todo este dinero es de corrupción. Pues a mí me hubiera gustado realmente que el Departamento de Justicia nos mostrara las pruebas, porque muchos dicen, no lo iban a hacer porque esto iba a vincular a funcionarios estadounidenses. Eran operaciones grandísimas, ¿no? Y cuando se habla de narcotráfico, pues no nada más pensamos que Genaro García Luna era Conrado Sol, de la serie de Telemundo del Chapo, ¿no? Pero parece ser que es la serie del Chapo, es el Chapo García Luna. Ahora, ¿quién viene cuando viene el Mayo Zambada, ¿no? Y esto solamente es Estados Unidos. Es una cuestión que para ellos es importante, que es el narcotráfico. Pero ¿qué pasa con la corrupción y lo que pasó en México? Hay muchos huecos, demasiados huecos. Ahora, si en efecto no se encuentra el dinero que recibió del cártel de Sinaloa, porque los recursos que se le han identificado son los que son derivados de contratos para el CISEN, para el sistema de cárceles y la Policía Federal misma, y son recursos que salieron del erario federal y de la Ciudad de México, se enviaron a otros países, a Barbados, por ejemplo, luego se regresan en pesos, o sea, en un esquema claramente de lavado de dinero. Esos recursos se les da seguimiento porque entraron al circuito financiero. Los maletines, grandes, pequeños, tienen que ser grandes si son millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Enterrados en algún lugar oculto o fueron ingresados al sistema financiero? Esa es una duda que todavía prevalece. Pero además de eso, Lupita, yo quisiera preguntarte, si no hay esos datos, ¿por qué entonces en Estados Unidos los ex socios de Genaro García Luna lo dejan solo y lo castigan con el testimonio, que allá es prueba, de delincuentes? ¿Cuál es la explicación? No, esto es una cuestión que tampoco digo, nosotros no podemos explicar, pero bueno, podemos tener hipótesis, ¿no? Y eso me preocupa mucho porque se puede utilizar cualquier testimonio de los chapitos ahora del Mayo Zambada para inculpar a cualquier político mexicano y para reforzar esta idea de que México es un estado fallido, es un narcoestado y que todo está vinculado con el narcotráfico, que todos los políticos, como se intentó hacer también con Salvador Cienfuegos, o sea, realmente cuando ve uno la investigación que filtra los medios, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando liberan a Cienfuegos, regresa al país y se hace una investigación muy rápida, pero él filtró a los medios la investigación de Operación Padrino.
que supuestamente para Tim Golden era una gran investigación, era una investigación de porquería. La leímos muchos, ¿no? Sí. O sea, realmente parecía ser Sí. que el secretario de la defensa era un narco más, o sea, como se lo imaginan ellos, como nos imaginan a los mexicanos. O sea, pero preocupa mucho porque todas tus preguntas no las puedo contestar. O sea, funciona esto a través de estos juicios de los testigos protegidos, es uno tras otro, pero nunca se acaba la droga y siguen con lo mismo. Esta guerra que nunca puede ser ganada, pero ahora tenemos un problema y por eso me preocupa. Y por eso o sea, a veces me dicen, ay, Guadalupe está protegiendo a Genaro García Luna. No lo estoy protegiendo de ninguna manera. Ahí está, evidentemente, el tipo se enriqueció excesivamente y no lo puede explicar. Hay un latrocinio enorme y me imagino, bueno, no me imagino, al país, ¿cuánto? O sea, realmente son esquemas muy complejos, pero ¿realmente tiene que ver con el Chapo Guzmán? Y es lo mismo que pueden hacer con el expresidente de México, con Andrés Manuel López Obrador. Ya hubo un intento en el 2006. Y tres medios de comunicación, la Deutsche Welle, Inside Crime y ProPublica, grandes medios de comunicación, pues presentan una investigación que se hizo en 2006, sembrando la duda. O sea, ya pasó con Salvador Cienfuegos. Yo no estoy diciendo que no sean personas corruptas, yo no estoy diciendo que no haya pasado algo, pero denme las pruebas de que estamos hablando de un narcoestado, de que estamos hablando de un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos de América. O sea, hay verdaderamente me sorprende también que los estadounidenses, que la DEA está haciendo estos juicios que nunca les está resolviendo a ellos ningún problema. Tienen más droga que nunca, están inundando el país de drogas y el consumo de drogas sintéticas viene de México o lo pueden también producir en su país, pero esto sigue siendo cierto. Entonces, que me enseñen las pruebas, pero si nosotros estamos aceptando esto, sin exigir esas pruebas, sin preguntarnos esto por lo menos, pues mañana va a ser el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o cualquier miembro del partido Morena. No podemos celebrar este juicio. Sí, a ver, yo en la parte donde digamos, la fiscalía, el juez y el mismo tribunal determinan que una serie de testimonios son capaces de llevar a un individuo a la prisión, pues ese es su sistema judicial, ¿no? Ahí. ¿Qué creo yo? Yo creo que si está acusado de narcotráfico, de ser un narcotraficante, creo yo que esos juicios tendrían que estar acompañados necesariamente por el producto del narcotráfico. O sea, ¿a qué me refiero? En esa parte yo coincido, Lupita, en que, digo, un mexicano nunca va a tener dudas de que ese tipo era un bribón, punto. Hay infinidad de casos y hay una infinidad aquí en México. Aquí en México no hay duda de eso. Pero yo, puesto en los zapatos del juez Brian Cogan, mínimo le habría pedido a la fiscalía, oiga, si este es un tipo malo, doble cara, terrible, y le garantizo a usted que yo no le creo nada a este personaje. Si usted me dice aquí que es un narcotraficante, me gustaría también que me dijera en dónde deposita su dinero o en dónde se encuentra. Porque ahí, Lupita, México sí hizo su investigación. Lo que le corresponde a México con respecto al dinero público, que son literal más de 600 millones de dólares. De dólares. O sea, es muchísimo dinero. Esa parte, la ruta la terminó la Unidad de Inteligencia Financiera de Pablo Gómez hasta el final. O sea, lo que se presentó y lo que nosotros hemos visto de la ruta de ese dinero está clarísima. Pero si tú acusas en Estados Unidos a Genaro García Luna, allá, no me refiero a los juicios de aquí, que aquí yo sé que por eso tendría que irse a prisión, punto. Pero allá, yo si fuera el juez Brian Cogan, sí les diría, ok, está bien, sí, el tipo es un criminal. Pero ¿a dónde se iba el dinero? No, pues sí, mucho dinero, tiene muchas empresas. No, eso el gobierno de México ya aprobó que efectivamente es una ruta, ellos ya la identificaron, pero ustedes lo acusan al de narcotráfico.
¿Dónde está el dinero? Que es donde yo digo, y lo he dicho repetido muchas veces aquí, hay dinero que no sabemos en dónde quedó de él, de Genaro García Luna. El efectivo, ¿dónde está? Y más allá de eso, ¿dónde está esa relación? Esos encuentros, bueno, obviamente todo se hace muy oculto, Sí, ¿no? pues sí. Pero se decía que había muchas cosas. Se decía es que lo que más interesante es que supuestamente el Departamento de Justicia, la Fiscalía General de los Estados Unidos, bueno, los investigadores trataron de negociar con Genaro García Luna. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, sí. Adelante, Estaba claro. negociando. Trataron de hacer que él luego diera información y él se negó. A mí la señora Esteves, Dolia Esteves, me acuerdo que escribió, creo que para Sin embargo, cuando escribía para Sin embargo esa señora, escribió una columna que me pareció muy interesante. ¿Por qué Genaro García Luna se quiere ir a juicio? Va a terminar con cadena perpetua. Y esto no es porque esta señora sea una pitoniza, sino porque realmente todos negocian. Si tú eres un narcotraficante, vas a negociar una cadena, una sentencia mucho más baja. Ya salió Tomás Yarrington, ya salió Cier Cárdenas, y acaban de salir, estuvieron corto tiempo en prisión. O sea, ¿por qué? Porque negociaron. ¿Por qué Genaro García Luna no quiso negociar? Y entonces supuestamente ellos estuvieron retrasando ese juicio precisamente para recopilar esas pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Ellos supuestamente las tienen, donde vinculan a los narcos con Genaro García Luna, el cártel de Sinaloa, pero nunca las han presentado. Igual que pasó con Tomás Yarrington. Y les voy a decir una cosa, es algo bien interesante, porque yo siempre di por hecho que Tomás Yarrington estaba protegiendo a los Zetas y que tenía relación con el cártel del Golfo. O sea, realmente le decían el Z, creo que es el Zeta 3, no me acuerdo, no, el 3 era Costilla, pero le decían un Z, era un número, ¿no? Y yo asumía eso, pero cuando hice más investigación y cuando entiendes cómo funcionó realmente el caso, él solamente fue juzgado y tuvo una sentencia por lavado de dinero, pero no por narcotráfico, no por proteger al cártel del Golfo, a los Zetas. Y eso es muy importante entenderlo, porque nosotros hemos dado por hecho de que estos cuates son narcotraficantes. Puede ser que sean corruptos, rateros y criminales en otro sentido, porque también hay muchas dudas de Genaro García Luna. Era un hombre despiadado, era un hombre que no le importaba hacer un montaje para inculpar a alguien, y muchas personas lo acusaron. ¿Qué pasó con esos avionazos? Cuando a mí me respondió con esa cara que quería ser muy amable, y cuando le pregunté los avionazos, híjoles, me hizo una cara que casi a mí me dejó fría, aunque quería ser muy buena onda. No estoy diciendo que hizo algo, pero me llamó mucho la atención y lo pusimos en el libro, porque yo no solamente me di cuenta, sino el coautor de la reacción cuando yo puse en duda que pues estaba estaba Santiago Vasconcelos, Juan Camilo Morillo. Juan Camilo Morillo. Primero, claro. Blake Mora. En el Blake otro Mora, avionazo. En 2008, 2011 y 2005, cuando él no estaba, pero él estaba de todos modos en esta investigación. 2005, primero con Ramón Martín Huerta en el sexenio de Vicente Fox. 2008 fue Juan Camilo Mourinho en este avionazo rarísimo que además terminó en Paseo de la Reforma, y después el de Chalco. O sea, el otro avión. En uno, él se iba a subir, y él nos lo comentó. Él se iba a subir en el de Juan Camilo Mourinho. Y como los regañó Genaro, el presidente, le dijo: Juan Camilo, tú te quedas. Y ese avión se desplomó. Yo no estoy diciendo que lo haya desplomado él, pero me llamó mucho la atención. Yo no tengo ninguna prueba de eso. Pero este señor era despiadado en muchos sentidos. O sea, no tenía realmente ningún empacho en hacer muchas cosas, y terminó refundido en la cárcel en los Estados Unidos, pero sin pruebas de que él estaba vinculado con los narcotraficantes, y decide irse a juicio. ¿Por qué decide irse a juicio? Sabiendo que podía terminar en una cadena perpetua como fue. Y como dije, la señora Esteves no es una pitoniza, pero dijo la verdad en ese momento porque le sabía a la cuestión de las cortes en los Estados Unidos, como cualquier otro periodista. Aquí lo dijimos, Lupita, estaba retando, aquí lo mencionamos, estaba retando a la fiscalía. Dijimos, ¿por qué se va a un juicio y no se declara culpable? Allá se considera un reto abierto a los fiscales y al juez, porque sometes
a todo el sistema, lo pones en duda. O sea, sí hay muchas cosas que quedan pendientes de explicar, Lupita. Yo tengo una última pregunta de mi parte. Ese señor que yo creo que ustedes le hacen de las últimas entrevistas que él concedió para algún documento, para algún libro, ese señor que alcanza a saber antes de su arresto, Guadalupe Correa Cabrera, es un hombre que se siente seguro, es un hombre que se siente, obviamente no se siente criminal. ¿Cómo lo ves cuando lo ves? ¿Cómo lo dibujas? Es un hombre que se siente intocable. Es un hombre que viene y va de Estados Unidos a México, que está buscando la naturalización porque le dieron una green card. Es un hombre que va a los think tanks de Estados Unidos a presentar su proyecto Black. Es un hombre que tiene aspiraciones de continuar su carrera ahora como académico, porque se quería juntar con la academia. Él ya no se sentía un policía, él ya era un hombre de inteligencia, él era un intelectual. Él era un amigo, quería ser un estadounidense. Obviamente hay personas, no podemos especular con las personalidades, de los psicópatas, ni mucho menos, ¿no? Me pareció muy interesante lo que le dijo el juez Brian Cogan. Le dijo, usted tiene dos caras, nosotros le vimos 5, pero era por el análisis de los periodos en los cuales analizamos su vida. Pero sí, o sea, podría ser que hay gente que miente, y dice que no miente y se cree sus mentiras. Pero también los estadounidenses estuvieron colaborando con él 6 años. Él les operó la estrategia Kingpin a la perfección. Ellos le dieron a él un lugar en los Estados Unidos. ¿A poco a un narcotraficante que estaba colaborando con ellos para combatir el narcotráfico, que era la parte toral de Iniciativa Mérida? Era una operación antinarcóticos para los estadounidenses antes que nada. Para nosotros era una cuestión de violencia, de delincuencia organizada, más allá del narcotráfico, pero para ellos. Entonces, no sé, él se sentía muy seguro de que todo iba a salir bien. ¿Por qué? ¿Y por qué? No sé, ¿por qué se fue a juicio? ¿Qué sabía él? ¿Y qué pensaba él? Mano. Pues es muy lo que cuentas de lo que viste de Genaro García Luna, y que bueno, retomo, Lupita, el título de tu libro que al inicio de esta conversación tú citaste. Se llama La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, un libro que tú publicas junto con Tony Payán, y que en una de las conversaciones es precisamente con Genaro García Luna en su plenitud después de dejar el gobierno, y cómo efectivamente, teniendo las puertas abiertas de Estados Unidos, de pronto lo agarran. ¿No es un mea culpa también o de Estados Unidos, o una coartada de Estados Unidos para pues mandar el mensaje de quién manda, con independencia de que este personaje haya sido uno de sus empleados? Pues sí, bueno, uno puede pensar que sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Estados Unidos decide hacer esto? Y además también uno empieza también a cuestionar este juez Brian Cogan, todos los fiscales en esta misma corte de Nueva York, ¿no? Y luego el Ismael El Mayo Zambada, a mí me preocupa bastante, porque ya viene una elección. Imagínense que venga Trump, que es lo que quiere, ¿no? Una lucha contra los carteles. ¿Qué va a decir Genaro García Luna? ¿Qué va a decir Ismael El Mayo Zambada? Genaro García Luna, recuerden, que escribió una carta antes que esta última y dijo que él tenía información con relación al gobierno de la Cuarta Transformación. Eso dijo Genaro García Luna en su carta. Entonces, ¿qué va a pasar con los chapitos? ¿Qué va a pasar con Ismael El Mayo Zambada? Porque la revista Contralínea saca una nueva versión donde supuestamente el CNI ya sabía y ya tenía conocimiento, y quien secuestró a Ismael El Mayo Zambada fue con la venia de los Estados Unidos para enviarlo allá. ¿Qué está pasando en esta corte de Nueva York y con toda esta gente que tiene todo este conocimiento y que va atando cabos? Cuando en Estados Unidos se quiere declarar una guerra contra los carteles, dicen todos las cabezas del Partido Republicano que
que ellos están a favor de enviar tropas a México para atacar el narcotráfico e inclusive bombardear desde el aire a los carteles mexicanos, que no sabemos qué es, a bombardearnos a nosotros como mexicanos, a nuestras comunidades. Hay que tener mucho cuidado. Y todavía hay gente que defiende a Trump. Pues sí. Carajo, mexicanos y mexicoamericanos, carajo. Bueno, pues ahí está. Lupita, siempre un enorme gusto platicar con usted. Gracias por la oportunidad. Disfrute ese estado, el estado más grande de la República y el más bello. Aunque se enoje aquí gente, nos va a atacar gente, evidentemente, gente que conozco y que está cerca de aquí. Lupita, muchas gracias. No, que les vaya muy bien y saludos de este hermoso, definitivamente hermoso estado de la República Mexicana. Cada vez que vengo digo, qué hermoso es este estado. Les vaya muy bien, gracias por la invitación siempre y muy buenas noches. Y por estar. Hasta luego. Gracias.